Información inmediata. Como lo anunciamos al inicio, la situación judicial de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se complica con el pasar de las horas. Esta vez la Fiscalía ha decidido reformular cargos en función de una presunta concusión. ¿Cuál es la situación, sin embargo, dentro del Legislativo, donde deberá aprobarse el procesamiento a través de una mayoría de votos? Esa es la pregunta por ahora. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre la asamblea, si tendrá o no los votos para dar paso a la vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad a este procesamiento penal. ¿Es esto posible? Les vamos precisamente a consultar. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia. Buenas noches. Lo primero, que creo que es lo que se está discutiendo en este momento, ¿alcanza o no en la asamblea los 92 votos requeridos para dar paso a esta vinculación? Tomando en cuenta además que un poco lo que hablábamos extra micrófonos es que de todas formas, sea por concusión o sea por cualquier tipo de delito, si es que se le intenta procesar a la vicepresidenta, la asamblea tendrá que sí o sí dar esa aprobación. Primero, y solo a modo de contexto para que no se confundan las cosas, yo soy integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que hace unos días estableció un escenario respecto a exhortar el cumplimiento de la Constitución en cuanto la toma del espacio de la presidencia, digamos, si es que el presidente decide la reelección a su vicepresidenta, en un ejercicio de respeto a la paridad y a la alternancia, que ha sido una lucha histórica de las mujeres. Esto no significa que el grupo como tal tenga una postura respecto a este siguiente escenario que se plantea el día de hoy. Es decir, siempre vamos a respetar el espacio y a defender el espacio de las mujeres, pero esto se convierte en un escenario distinto, tomando en consideración que en efecto, la Asamblea tendrá que pronunciarse en este sentido una vez que el día de hoy se ha asignado jueza de la Corte Nacional para que establezca el procedimiento correspondiente. Ahora bien, de acuerdo al pronunciamiento de varios dirigentes de los partidos y de las bancadas, parece que las matemáticas definitivamente no dan. Sí, he escuchado extraoficialmente, más allá de los pronunciamientos mediáticos, que no hay un criterio acorde a este tema. Ahora, yo planteo el particular mío, no el de la bancada, porque la bancada no ha tenido una reunión. El compañero Rafael Correa públicamente ha cuestionado, digamos, la situación de la institucionalidad con base en este tema puntual. Pero particularmente me parece que es un despropósito incluso utilizar la institución de la Asamblea Nacional para discernir un tema del que el gobierno no ha sido capaz de solucionar, porque no sabemos cuándo empezó estas diferencias. La vicepresidenta dice que en la segunda vuelta, el viceministro de gobierno dice que no sabe muy claro cuándo mismo fue, pero hay mecanismos desde la política incluso para subsanar estas diferencias que pueden prestarse y darse, por supuesto, pero al día de hoy se escala, o eso es lo que parece, ¿no es cierto?, que se escala la justicia utilizando en efecto una instancia de foro de Corte Nacional, que es lo que corresponde para una autoridad como la vicepresidenta, y no así en otros casos que tuvieron no solo mayor relevancia, sino pruebas contundentes. Por ejemplo, hubiésemos querido que esta misma celeridad exista para el tiempo de la investigación de León de Troya, donde también se podía involucrar al presidente de la República con este mismo pronunciamiento y pedirle a la Asamblea que levante la inmunidad. El 120 de la Constitución, que la tengo acá conmigo, numeral 10, dice que son atribuciones y deberes de la Asamblea: autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente. Entonces, digamos, tomando en consideración parámetros de autoridades con fuero de Corte Nacional, no hubo celeridad en este caso, hay celeridad en este y claramente una intención política, pero me parece que más allá de la decisión particular de las bancadas, la parte política y la judicial. Pasa cuando en este mismo espacio, si mal no recuerdo, me parece que en este mismo espacio, si mal no recuerdo, me refiero al medio, la vocera de gobierno, Diana Jacome, señalaba que cómo podría ser posible que una madre, cuando su hijo está encarcelado, no volvió a hacerle frente al proceso de enjuiciamiento. Hay que cuidar las formas. En política sabemos que esa es una de las máximas, pero cuando todo se configura alrededor de eso, no solo que no, sino que además, ¿de qué nos está evitando que hablemos? ¿Qué quiere el gobierno distraer con este tema? El fondo de la consulta que no se está cumpliendo. Ver a la vicepresidenta ejerciendo el poder. Había que cuestionarse eso antes de elegirla, ¿no? Había que cuestionarse eso antes de inscribir el binomio juntos. Pero el arrepentimiento les está saliendo caro porque no encuentran una salida. Y es que además, jurídicamente hay una máxima también, que es el derecho a elegir y ser elegidos. Y esa es una de las cuestiones que, si es que el TSE avanza en términos de la denuncia presentada por el consejero de Participación Guarderas, deberá precautelar. No solo el tema de sus propias sentencias con jurisprudencia en términos de género, porque el TSE ha fallado hace
cuestión de 4 o 5 meses en favor de vicealcaldesas, por ejemplo, que no fueron respetados sus derechos, y bajo su mismo parámetro y criterio argumentativo no tendría sentido que ahora afecte a una mujer en el ejercicio del cargo. Pero más allá de eso, me parece que la Asamblea no es el escenario, insisto, para discernir en este momento este tema, más aún cuando la bancada de gobierno no solo que se ha aislado del resto de las bancadas, sino que abiertamente va y acusa a cualquier bancada de lo que sea. Entonces, ¿ahora qué van a decirnos de las bancadas? Hola, volvemos de nuevo con la misma cara que les hemos insultado para buscar votos. En que hay una suerte de conspiración en la Asamblea Nacional. En lo absoluto. Lo que normalmente se conoce como una oposición, pero ya... No, en lo absoluto. El tema de, por ejemplo, el veto presidencial no fue una propuesta ni de la Revolución Ciudadana ni de ninguna bancada de este tiempo. Vino de un legislador del periodo pasado, del legislador Muñoz. Lo tuvimos acá en los estudios. Sí. Y él explicaba en términos de el trabajo del colegislador no puede ser únicamente recibir la ley y echarla a la basura, sino más bien valorar también el trabajo que implica el proyecto de ley con la gente, con la academia, con... ¿Es un poco de paranoia política desde el gobierno? No, sí, persigue, parecería. En la Asamblea le persigue el ex legislador cuando ni siquiera se sabía que no voy a... Sí, parecería, porque además el ejercicio del colegislador, insisto, viene de la mano no solo con el veto. Cuando de este tiempo de la consulta se trata, todo el proceso de la comisión ocasional, el gobierno no ha participado activamente en todo el proceso de las respuestas y de las preguntas de la consulta popular que tuvieron la respuesta de la gente. E incluso creemos que el informe como salió el día de ayer plano, y pasa, o sea, si yo promuevo una consulta, busco los recursos de donde sea para financiarla, la llevo adelante y pierdo las preguntas centro de la consulta, pero a la gente le digo que me importa la seguridad, lo mínimo que debería hacer es el mismo presidente, en todo caso, llegar a la Asamblea y decir, miren, la consulta tenía este espíritu, este enfoque y viene con este objetivo. Pero lo que vemos ahora, por ejemplo, es no hay una relación entre penas, que es una de las cosas que tenemos que cuidar al construir las leyes, y no hay un aporte del gobierno. Al día de hoy no sabemos si en efecto esta normativa va a sumar al dichoso Plan Fénix o no, cómo va a sumar, cómo se van a hacer. ¿Cuál Plan Fénix? ¿Cómo se va a hacer con las juzgados especializados, que también fue parte de la consulta? ¿Hay recursos o no? El desembolso del fondo se va a utilizar, del Fondo Monetario va a servir para esto o no. También necesitamos saber eso para establecer un escenario real. Al menos una primera parte parece que no sirve para esto. Así es, y hay varios criterios alrededor de eso. Valga la oportunidad para comentarles que desde mañana la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social empieza un proceso de fiscalización encargado por el Pleno sobre los términos del acuerdo con el Fondo Monetario, más aún cuando el ministro llegó al Pleno y no nos dijo nada, para saber de qué se trata. Y insisto, no es una cuestión en contra del gobierno, porque en todo caso, como siempre yo le he manifestado, si es que todo estuviera bien de parte del gobierno, no habría necesidad de abrir estos procesos de fiscalización. Pero ahora que estamos hablando alrededor de las diferencias del gobierno, también hablemos de las ausencias del gobierno y que no nos distraigamos. Y la Asamblea al menos tiene una hoja de ruta clara, tanto en términos educativos, como de vialidad, como de salud, en temas de diálisis y solca, que son también urgencias que no se pueden desviar de un tema que seguramente no pasará de la próxima semana, en el caso de la vicepresidenta. No obstante, en el tema de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir más adelante? Porque se han abierto los escenarios que se planteaban incluso como supuestos no consentidos hasta hace unos 4 o 5 días, ya son un hecho. ¿Cuáles son los otros escenarios posibles? Para un juicio político no hay causal. No hay incumplimiento de funciones porque no hay funciones asignadas. Entonces un juicio político, digamos, no avanzaría, además tomando en consideración los tiempos legales que establece la norma. Pero si llegamos a la conclusión, eventualmente sí habría juicio político. Lo que pasa es que primero ocurriría el abandono. Bueno, tomando en consideración que hubo un proceso de casación que duró 17 días, hay un antecedente que la Corte cuando quiere ser celere lo es. Pero tomando en consideración esto, lo lógico en un país con Estado de Derecho sería que en efecto la vicepresidenta se pueda defender en igualdad de condiciones, pero eso al día de hoy no pasa. ¿Qué es lo que no deberíamos, o cuál es el escenario en el que no deberíamos estar en este momento? Es hablando de estos temas cuando hay tantas preocupaciones al día de hoy. Yo no puedo, no al menos, digamos, sentirme agobiada cuando me entero que una niña muere porque una bala atraviesa el baño donde ella se escondió. Es decir, son temas de fondo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La Asamblea tiene que pronunciarse, sí. ¿Cuál va a ser la reacción del presidente? Es la pregunta. Porque el día de hoy vemos que se abre un frente con Construye, que se abre un frente con el Partido Social Cristiano, que se abre un frente con todo el mundo, cuando en teoría ofreció gobernabilidad a través del diálogo, ofreció no odios, ofreció no revanchas, y eso es lo que... Era pro. No parece. Era pro al menos diálogo.
Y al arranque sí pudimos notar de alguna forma cuando las leyes económicas urgentes iban acogiéndose observaciones que planteábamos. En el tema de la ley no más apagones, por ejemplo, una de las prioridades de la Asamblea, no de mi bancada, de la Asamblea, fue que se declaren como prioridad nacional proyectos como Coca-Cola Sinclair o Toachi Pilatón, porque estaban o por mantenimiento o al 10% de terminar las obras de mantenimiento previamente iniciadas. Y eso significaba que era una especie de declaratoria de emergencia. El gobierno tenía luz verde para intervenir, no intervino, vinieron los apagones. Son de las cosas que el gobierno escuchó de nosotros y del resto de las bancadas. Así pasó, recuerdo, con el tema de extinción de dominio y una serie de cosas más. Había un puente de diálogo cuando el gobierno no solo que escuchaba, sino había voluntad para justamente desde las diferencias buscar un punto en común. Pero él dice que la Revolución Ciudadana está precisamente armando este frente anti-Noboa. No, para nada. De hecho, al declararnos... ¿No le están poniendo el pie? No. Al declararnos oposición después de lo que ocurrió con la Embajada de México, lo que hicimos fue acogernos a una figura del Código de la Democracia que establece ciertos lineamientos para que la oposición pueda ejercer su vocería justamente de oposición al gobierno. Pero si algo dijimos con claridad es que no era oponerse porque sí. Y por eso es que en las cosas en las que no estuvimos de acuerdo, planteamos informes de minoría, planteamos alternativas reales que no se consideraron porque vienen de nuestra bancada, no porque no sean buenos. Y eso es una de las cosas que al menos, digamos, a la interna de la Asamblea se reconoce, incluso por legisladores de ADN. Lo que ahora nos corresponde, insisto, es actuar en función de lo que tenemos como país, del golpe institucional que estamos viviendo, de esta crisis multidimensional que hemos hablado recurrentemente, que es que las instituciones no le respondan a la gente y con base en eso tomar decisiones. Pero me parece, al menos de lo que he escuchado el día de hoy, que no habrá los votos para este escenario. Respecto de este escenario, de momento usted menciona que no hay los votos para dar paso a la vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad. No obstante, y conociendo un poco cómo operan los partidos políticos desde la Revolución Ciudadana, ¿no hay alguna opción de negociación? ¿No está el nombre de Jorge Glass en medio de estos intentos de acercamiento? No sería responsable ni adecuado que nos metamos en un problema que no es nuestro. Este es un problema de Daniel Noboa con su vicepresidenta. Pero quién sabe, desde el ejercicio a Glass, ustedes le entregan a la vicepresidenta. Es que hacen un canje de vicepresidentes. No, la cuestión aquí es que no puede utilizarse el Estado de esta manera. Para más adelante, entonces, a los socialcristianos le ofrecen amuentes y también ceden, o más adelante a cualquier otro espacio, o le dicen, ya, vamos a dejar de atacar a Mario Paula Romo y ceden. Pero me parece que al día de hoy, al menos generaciones como la mía, tiene que plantearse sobre lo que está en el país, no en la calentura del momento. Por ejemplo, volvamos al tema del presidente que vaya a ser candidato. No hay un punto de negociación, ya a eso me refiero, esa es la pregunta. Al menos no hemos hablado a la interna de la bancada, no hemos tenido una reunión de bancada sobre este tema puntual. No, pero me parece que hay una decisión de buró político que se traduce en las declaraciones o en la publicación de X del compañero Rafael Correa hoy. Y es las condiciones en las que está la institucionalidad del país y en función de eso la postura. No apoyarán definitivamente a una vinculación de la vicepresidenta. Sí, ahora, me parece que no hay que dejar suelto el tema de la jurisprudencia que se sienta en el país. Pongo un ejemplo. Supongamos que la Procuraduría le dice al presidente Noboa que sí puede ser candidato y presidente a la vez y que no tiene que encargar a nadie. ¿Significa que los asambleístas que vayan o vayamos a la reelección podemos hacer lo mismo? ¿Que los alcaldes de la siguiente elección podrán ser alcaldes y candidatos a la vez, prefectos y candidatos a la vez? Otra vez, bajo la coyuntura de ese momento. Pero sentar precedentes de este tipo no es bueno porque se piensa que la coyuntura es hoy, la semana que viene o la tendencia de la semana entrante, cuando lo que hay que hacer es cuidar esto, que es la Constitución y las líneas que nos da para ir haciendo los temas. En estos 6 meses hemos visto un gobierno viviendo al día. Viviendo al día. Y eso es el resultado de las muertes del incremento y lo que hemos visto el día de hoy, que los espacios de morgue ya no abastecen, ¿no? Que lo ha dicho el mismo gobierno. Es grave lo que está pasando como para, insisto, enfrascarnos en esto que es una diferencia política que no nos corresponde a ningún partido y hablaré en esta situación y por el resto de partidos. Ninguno de los partidos tendríamos que meternos en un problema que es de ADN. Tendrá que ver otro camino del gobierno. Así tendrá que ser y ojalá sea el camino no solo de bajar las armas, sino además de solucionar sus problemas a la interna, porque esto que pretenden que se escale a la opinión pública en nada le beneficia a la gente. Asambleísta, nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre esta búsqueda de los votos dentro de la Asamblea Nacional para dar paso a la vinculación a un proceso penal de la vicepresidenta Verónica Abad. Según han dicho desde la Revolución Ciudadana, no habrían los votos, tampoco habría una opción de negociación política para lograr ese propósito que de momento parece una prioridad del gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.